El Ministerio Evangelístico Jehová es mi Pastor presenta al hermano evangelista David Hernández con el mensaje de la palabra de Dios, el poder del cristiano. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del Evangelio San Mateo, capítulo 26, versículo 36. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabo, te glorifico, Dios amado Padre. Ahora cuando me dispongo a hablar de tu palabra, del Rey de la gloria, Padre, te pido, Señor, que seas tú que te glorifiques y hable a tu pueblo, Dios de la gloria. Muchas gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. El tema del mensaje del Señor se llama el poder del cristiano. El Evangelio según San Mateo hace énfasis muchas citas del Antiguo Testamento, especialmente sobre la oración. El Evangelio según San Mateo también narra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, enfocándose más que todo en la oración. Se dice que nuestro Señor Jesucristo fue un vivo ejemplo de la oración. Cuando hablamos del tema del poder del cristiano, se habla de aquel poder o aquella autoridad que Dios le otorga a cada uno de sus hijos cuando llegan al Evangelio, como lo es la oración. Es aquella oración que uno hace el cristiano por primera vez cuando llega al Evangelio, que es la oración. Cuando uno confiesa al Señor, es la primera oración que uno hace. También se dice a través de las Escrituras que la oración es la comunicación con Dios. La oración se utiliza para hablar primeramente con Dios, comunicarle nuestras cosas del diario vivir a Dios, sabiendo y creyendo que Él, a través de esa oración, Él va a responder al clamor que cada uno de nosotros le hacemos, como lo hicieron grandes héroes, grandes personas de la Biblia que lo mencionan en el Antiguo Testamento. También dice la palabra del Señor que Jesús llegó con sus discípulos a un lugar o un monte perteneciente al monte de los olivos, llamado Getsemaní. El Señor Jesús tenía por costumbre todas las noches ir a ese lugar con sus discípulos y orar y pidiéndole al Padre por las cosas que iba a realizar en el día siguiente. El Señor nos dice que debemos de pedir con fe y debemos clamar a Dios, debemos presentar nuestro clamor en oración al Dios Todopoderoso, ya que se dice que nosotros los hombres debemos de clamar dispuestamente con fe a Dios por las cosas que queremos realizar en el día. Debemos de orar porque esa es una obligación que Dios nos ha establecido en su palabra, como lo es la oración. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña sobre la oración, que es una autoridad que Dios deja establecida para el cristiano. Y se dice que la oración es la que representa al hombre y a la mujer de Dios hoy en la tierra. A través de la oración podemos enfrentarnos contra el enemigo, porque a través de la oración nosotros, el cristiano, tenemos una guerra espiritual diariamente con el enemigo que debemos de combatirla. A través de la oración debemos orar fervientemente a Dios, ya que dice que la oración surge del corazón humano. Cuando el hombre se dispone a orar delante de la presencia del Señor, cuando el hombre se humilla en oración a Dios y la mujer reconocen que el Señor es el Dios Todopoderoso, que es el Dios creador del cielo y del universo. Tenemos muchos ejemplos de la Biblia, como lo fue la oración o el clamor de Ana, que dice la Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 26, dice de la siguiente manera: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Podemos entender a través de las Sagradas Escrituras que Ana clamaba a Dios, pidiéndole a Dios
por una petición específicamente, que era un hijo. Y esta mujer derramaba su espíritu delante de la presencia de Dios en oración y súplica a Dios todos los días. Esta mujer iba al templo y oraba a Dios con un propósito, del cual era que Dios le respondiera la petición que ella clamaba delante del Creador. Ella reconocía que Dios era grande, que Dios era todopoderoso, que a través de la oración o a través del clamor Dios podía responder las peticiones que sus hijos les piden. Debemos de clamar fervientemente a Dios con fe, creyendo que Dios es el que va a responder, creyendo que es Dios que a través de la oración va a responder nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestros ruegos que nosotros, el cristiano de hoy en día, hacemos a Dios. Aleluya. También podemos encontrar muchos ejemplos, como nos dice en el libro de Nehemías. También Nehemías, dice la Biblia, que fue un hombre de oración, fue un hombre guerrero que no desmayó constantemente en la oración. Era un hombre que buscaba a Dios fervientemente. Nehemías era un hombre que ayudaba, era un hombre que vigilaba, era un hombre que buscaba el rostro de Dios en oración. Este hombre buscaba fervientemente las cosas del Señor, porque él reconocía que Jehová Dios era su creador. Nos dice el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este hombre reconocía de cuál era el Dios grande que lo había llamado a su vida, a una vida íntima con Dios. Este hombre de Nehemías reconocía la grandeza de Dios en su vida, la grandeza que Dios iba haciendo cada día más. Este hombre se humillaba, y él dice que cuando oyó estas palabras, cuando oyó hablar de las grandezas del Señor, se sentó y lloró. Este hombre lloró delante de la presencia de Dios, porque reconocía que Dios era todopoderoso. Y este hombre ayunó e hizo duelo por algunos días. Dice la palabra del Señor, este hombre lloró amargamente delante del Dios. Este hombre lloraba amargamente buscando la presencia del Señor, pidiéndole al Dios Todopoderoso que le cumpliese, pidiéndole a Dios, aleluya, que le cumpliese con lo prometido que él estaba pidiendo, el cual era por la redención del pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel era un pueblo que muchas veces se iban a los ídolos, idolatraban imágenes. Pero este pueblo tenía que reconocer, este pueblo de Israel reconoció las grandezas de Dios en medio del desierto, cuando Dios lo tuvo que procesar por desobediente al pueblo de Israel. Pero a través de la oración que hizo Moisés, Dios pudo, aleluya, hacer de que el pueblo de Israel entrase a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel pasaba por medio del desierto, cuando este pueblo se presentaba en guerra, Moisés, dice la Biblia, que subía al monte santo de Dios. Dice que este hombre subía y levantaba sus manos y oraba a Dios, ya que la Biblia cataloga que cuando Moisés levantaba sus manos, las levantaba en señal de adoración. Y cuando este hombre levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía a través de la oración que Moisés hacía en el monte santo de Dios. Cuando nosotros hoy decidimos orar a Dios, debemos de estar orando constantemente de rodillas. Cuando nosotros levantamos las manos, estamos levantando y diciendo que estamos en victoria, porque las manos levantadas significan señal de victoria y señal de adoración al Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que estando el profeta Jeremías en el patio de la cárcel, dice la Biblia que este hombre oyó la palabra del Señor y le dijo: Jeremías, te digo que clames a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese tema o ese versículo lo podemos encontrar
En el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3, cuando le dijo: clama a mí y yo te responderé, y yo te voy a enseñar las cosas grandes y ocultas que aún a ti te faltan por conocer. Hoy, pueblo del Señor, clama a Dios y Él te responderá, porque Dios quiere mostrarte cosas grandes que tú no conoces, cosas grandes que Dios quiere llevarte a otro nivel, pero debes de clamar a Él, debes de reconocer a Dios en oración como su único y suficiente Salvador. Dice la palabra del Señor que Él nos va a enseñar las cosas que aún nosotros nos faltan por conocer, pero debemos de buscarlo constantemente en oración, ya que Jesucristo lo pudo decir en el tema o el pasaje que hemos leído de la Biblia. Nos los dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amado hermano, el espíritu está a la verdad dispuesto de que nosotros busquemos en oración a Dios, de que nosotros clamemos cada día a Dios. Pero la carne, sabemos que lo dice la Escritura, que la carne es débil, pero debemos velar y orar para que no entremos en tentación, para que no entremos en las tentaciones que el enemigo nos ofrece, en las cosas vanas del mundo que el enemigo nos pone cada día más a prueba a nuestras vidas. Debemos de reconocer en oración, debemos de cuidarnos, debemos de velarnos, aleluya, y reconocer que Dios es grande, que Dios nos mostrará las cosas que aún nosotros no hemos conocido, porque el poder de Dios es tan grande que Dios se manifiesta cada día. También se dice que la oración es el derramamiento del corazón ante el Creador, y Él responde mediante las oraciones que su pueblo le piden. Cuando nosotros estamos orando al Dios Todopoderoso, nosotros estamos derramando nuestro corazón o nuestro espíritu delante de Dios, reconociendo que Dios es grande y Dios nos va a responder mediante la oración que nosotros hacemos al Señor. Ese es el poder del cristiano que quedó establecido en la Biblia. Ese es el poder tuyo y mío, que cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros recibimos ese poder, nosotros recibimos esa autoridad, como lo es la oración. A través de la oración, dice las Sagradas Escrituras, que nosotros podremos echar fuera demonios, que nosotros oramos y pondremos la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán, pero si cumplimos y si velamos en oración al Dios Todopoderoso. Nosotros los cristianos hoy en día somos llamados a una vida independiente con Dios. Somos llamados, ya que la Biblia nos lo dice, somos llamados a enfrentar una guerra espiritual, ya que la oración nos ayuda a pasar por pruebas, por luchas y dificultades, dice la palabra del Señor. Pero nosotros hoy en día somos llamados a una dependencia con Dios. Nosotros somos llamados a vivir espiritualmente en comunión con Dios, aleluya. Ya que cuando nosotros oramos al Dios Todopoderoso, enfrentamos en el mundo una gran guerra espiritual contra el enemigo y su demonio, contra los principados y huestes de la tiniebla. Ya que, amado hermano, la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado, todo huésped, todo gobernador de las tinieblas, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos exhorta a vivir una vida en comunión hacia Dios, ya que nos dice la Biblia en el libro de los Efesios 6:18, dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dice la palabra del Señor en este precioso pasaje, como lo menciona el libro de los Efesios, un libro muy conocido por cada uno de nosotros, un libro que nos habla más que todo,
nos habla de la oración y también nos habla de la vestidura del cristiano, cómo deben de andar el cristiano vestido, representado para poder enfrentar las guerras del maligno. Nos dice que debemos de orar en todo tiempo, con toda súplica y perseverancia. Por todos los santos debemos de clamar a Dios, debemos de estar velando en oración, debemos de orar en el lugar que estemos, en el lugar que vayamos. Así vayamos de viaje, debemos de estar orando, clamando al Señor Dios Todopoderoso. Debemos de revestirnos de las armaduras de Dios, debemos de meternos de lleno en la comunión con el Dios Todopoderoso. Debemos de buscar cada día más en oración en el Señor, ya que la palabra nos dice orar sin cesar. Debemos de orar. Esa oración de nosotros tiene que ser eficaz. Esa oración que nosotros hacemos, el pueblo del Señor tiene que seguir y seguir constantemente. En oración debemos de velarnos, porque dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos de cuidarnos de los dardos del enemigo. Debemos de cuidarnos de las cosas que el enemigo quiera lanzar o que el enemigo nos quiera venir contra nuestra vida. Pero si nosotros estamos firmes, si nosotros estamos constantes en la oración, podemos vencer al enemigo. Podemos vencer en todo tiempo las tentaciones que el enemigo quiera mandar a nuestras vidas. Pero debemos de orar en todo tiempo, como nos exhorta el apóstol Pablo. La Biblia cataloga al apóstol Pablo como un hombre guerrero, como un hombre misionero y como un hombre de oración. Este hombre fue perseguido. Este hombre, el enemigo lo persiguió para que este hombre, el apóstol Pablo, dejara de buscar el rostro de Dios en oración. Pero este hombre, dice la Biblia, que fue un guerrero, fue un hombre luchador, fue un hombre celoso por las cosas de Dios, y fue un hombre que no desmayaba en la comunicación con Dios, en la oración. Fue un hombre que buscaba cada día más de la oración con Dios. El apóstol Pablo fue un hombre que buscaba cada día más de la presencia del Señor. Y más cuanto más nosotros no podemos buscar de esa oración, más cuanto nosotros, que Jesucristo, un vivo ejemplo de la oración, nos dejó establecido en la palabra del Señor. Ese poder, como lo es el poder del cristiano, aleluya. El poder del cristiano es la comunión con Dios y el derramamiento de Espíritu. Que Dios, siendo el creador del mundo y reinando sobre él, Él está dispuesto a escuchar a los hombres cuando clama al Señor Dios Todopoderoso. Jehová, Dios de los ejércitos, está dispuesto a escuchar nuestras peticiones, nuestros clamores que nosotros presentamos al Dios de Israel todos los días en oración. Cuando nosotros nos levantamos, lo primero que debemos de hacer es de darle gracias a Dios por un nuevo día más de vida. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, debemos de decirle en oración al Dios Todopoderoso: oh, gracias, Padre, porque tú nos diste un día más de vida. Debemos de buscar el rostro del Señor. Debemos de clamar como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ana, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Moisés, como lo hicieron grandes hombres que menciona la Biblia. Aún debemos de permanecer en ese clamor como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, dice las Escrituras, que Él iba todas las noches al monte Getsemaní. Este era un monte catalogado perteneciente al monte de los Olivos. Y ahí el Señor Jesús tenía por costumbre de apartarse a un lugar y hablar con su Padre. Pero cuando Jesús hizo esta oración en el monte Getsemaní, dice la palabra del Señor que Jesucristo estaba pasando por un momento de angustia y de persecución, ya que Él le pudo decir: mi alma está triste hasta la muerte, porque he aquí el que me entrega se acerca, dijo el Señor Jesús. No importa, aunque el enemigo, amado hermano, quiera acorralarte, tú lo puedes vencer en oración. Aunque el enemigo quiera dañar tu comunión con Dios,
tú lo puedes vencer en el nombre de Jesús, ya que la palabra del Señor nos cataloga que seremos vencedores en Cristo Jesús y Señor nuestro, que debemos de vencer todos los días orando a Dios, ya como nos lo menciona la Biblia en el libro de Segunda de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya. Tú, amado amigo, si tú te humillas y reconoces al Señor, si tú te humillas de todo corazón y reconoces que Dios es el creador, invocares en oración el nombre del Señor Dios Todopoderoso, y te convirtieres de tus malos caminos, Él te sanará, Él te limpiará tu tierra. Él está hablando de tu tierra espiritual, está hablando de tu vida espiritual, que Él quiere sanarte, que Él quiere bendecirte, que Él quiere prosperarte. Pero si tú te humillas delante de la presencia del Señor, si tú reconoces que Dios es el creador, si tú te humillas y reconoces que Dios fue el que te creó, que Dios fue el que te dio la vida, Él perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Pero tú, amado amigo que me estás oyendo, debes de reflexionar en esta hora y decir que lo que estoy haciendo, debo de convertirme de mis malos caminos, debo de arrepentirme y buscar el nombre de Dios en oración, para que sea Dios que perdone mis pecados, ya que los santos, como los menciona, que tú muchas veces vas y te postras delante de ellos, tú vas y le confiesas todo a ellos, tú crees, amado amigo, que Él te está oyendo, pero no es así, ya que la Biblia lo cataloga en el libro de los Salmos, que dice que todos aquellos que fabrican los yesos o los santos son semejantes a ellos. Dice la escritura del Señor en el libro del Salmo 115, dice la palabra del Señor, que tienen boca, mas nos hablan, tienen oído, mas no oyen, tienen ojos, mas no ven, tienen nariz, mas no huelen, tienen pies, mas no caminan. Aleluya. Solo Cristo quiere cambiar tu vida. Solo el Señor, Rey de Reyes, quiere cambiarte, porque Él es Dios grande, Él es el Dios misericordioso que quiere cambiar tu vida. Así como un día Él cambió mi vida, así cuando yo decidí de convertirme al Señor, Él estaba dispuesto a cambiar mi vida, porque me puso a pensar y reflexionar. Dije, si Dios ha sido bueno conmigo, ¿por qué yo seré malagradecido con Dios en no aceptarlo? Entonces, ¿por qué tú no eres agradecido del Señor y te entregas a los caminos del Señor? Debes de entregarte y reconocer que Dios es grande. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios quiere bendecir tu alma. Dios quiere salvarte. Dios quiere llevarte por el camino del bien. Aleluya. Ya que el libro de los Salmos, ya que el libro de Proverbios, perdón, lo dice de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin son caminos de perdición. Su fin son caminos de muerte. Ya que también el profeta Jeremías nos los dice: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y seguid por ella. Aleluya. Debemos de pararnos en los caminos, debemos de detenernos y preguntar cuál será la senda antigua, cuál será la senda de salvación, cuál será aquella senda que nos lleve al reino de los cielos. Es el Evangelio, es la oración de Dios que dejó establecida en su santa y bendita escritura. Aleluya. Es esa oración poderosa que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere honrarnos cada día. Pero si nosotros buscamos de su presencia, si nosotros reconocemos que Dios es grande, que Dios fue el creador, que Dios fue aquel que nos llamó para las cosas grandes, debemos de reconocer que Dios nos ha escogido como linaje precioso para llevar su santo evangelio. Debemos de reconocer, querido amigo, que Dios es el creador que te llamó a ti, que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia,
es un Dios que está dispuesto a darte ese poder como lo es el poder del cristiano. Aleluya. Muchas personas no le dan importancia a la oración. Dicen, no, que para qué voy a orar si la oración no tiene importancia. No, amado amigo, yo te quiero decir en esta hora que la oración es una comunicación con Dios. La oración es el canal que nosotros utilizamos para nosotros hablar con Dios y comunicarle nuestras cosas, nuestras peticiones al Dios Todopoderoso. Desde el día que tú decides servir al Señor, Dios te da de ese poder maravilloso, como lo es el poder del cristiano. Cuando tú haces la primera oración, que es la oración de confesión, a partir de ese momento tú estás recibiendo el poder. A partir de ese momento tú estás recibiendo la oración, que es la oración que te acompañará todo el resto de tus días, que es la oración que te acompañará todo el resto de tu vida. Aleluya. Pero lo es la oración. Debemos de orar constantemente a Dios. Debemos de humillarnos delante del Señor y reconocer y decirle: Señor, verdaderamente tú eres grande. Señor, verdaderamente reconozco que tú me has llamado con un gran propósito. Reconozco, Dios Padre Celestial, que tú eres un Dios grande, que tú nos llamaste a un gran ministerio, que es de predicar tu palabra. Ahora, amado amigo, para terminar, yo quiero hacerte una invitación a ti, de que recibas al Señor. Tú que me estás oyendo en esta hora, tú que me estás oyendo, que estás dispuesto a recibir al Señor, quiero que hagas esta oración y decirle de la siguiente manera: al Creador y Dios que se entregó en la cruz del Calvario por nuestras vidas, y reconocer que Dios es el que te llamó. Haz esta oración conmigo y tú ahora pertenecerás a la familia del Señor Jesús, diciendo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador y me humillo a ti, Dios poderoso. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y sana mi tierra. Perdóname, Dios, soy tu hijo, y no borres mi nombre del libro de la vida. Oh Padre, gracias te damos, Dios amado, por este mensaje, Dios de la gloria, pidiéndote, Dios amado, que seas tú que te glorifiques en gran manera, Dios. Muchas gracias te doy, Señor Jesucristo. Bien, agradecido al Señor por este precioso mensaje. Bueno, esperando que sea el Señor que bendiga las vidas de cada uno, que bendiga la vida de nuestro hermano Luis, de nuestro hermano pastor Rafael Jacinto Muñoz. Bendiciones para todos. Amén. El Ministerio Evangelístico Jehová es mi Pastor presentó al evangelista David Hernández con el mensaje de la palabra de Dios. Para sus invitaciones a predicar, contáctenos a los teléfonos 0424-362-5128 y al 0426-374-0729. Las fuerzas del mal querrán destruir.